Hola y bienvenidos a toda la comunidad de Tiempo de María que nos escucha. Hoy nos vamos a meter de lleno en una vida que es fascinante y a la vez tremendamente dura. Sí, muy intensa. La de San Andrés Dunglac. Para guiarnos tenemos su biografía y el reto de hoy es ir un poco más allá de los datos, ¿no? Claro. Para entender de verdad la historia de este sacerdote vietnamita. Su vida es que parece casi una novela. Empieza en la miseria más absoluta, se convierte en una historia de fe, de supervivencia y culmina de una forma que nos interpela. Así que vamos a desgranar esa historia. Y para entenderla bien, creo que lo primero es situarnos. Hay que respirar el aire de la época. Totalmente. Hay que imaginarse el Vietnam del siglo XIX, bajo el reinado del emperador Minh Quang. Esto no es un simple decorado, es fundamental. Es el contexto que lo explica todo. Exacto. Estamos hablando de un régimen que veía al cristianismo no como una creencia extraña, sino como una amenaza directa al orden confuciano y, bueno, a la soberanía del país. O sea, ser cristiano era casi un acto de rebelión. Era vivir con una sentencia de muerte sobre la cabeza, básicamente, y no digamos ya ser sacerdote. Ese es el escenario. Y su historia arranca con un golpe que, hoy nos cuesta asimilar. Nace en 1795. Su nombre era Tran Anh Dung, en una familia, bueno, la fuente dice, extremadamente pobre. Sí, de una pobreza difícil de imaginar. Tan pobre que sus padres, en un acto de pura desesperación, lo vendieron. Lo vendieron a un catequista cristiano. Me detengo aquí porque es que es tremendo. Es que es tremendo. Podría ser el final más trágico para un niño. Exacto, pero se convierte en el punto de partida de todo lo demás. Es una de esas paradojas que a menudo encontramos en las historias de fe, ¿no? Un acto que nace de la miseria más absoluta, la venta de un hijo, se transforma en su salvación, al menos en el sentido espiritual. Claro. Porque es este catequista quien lo acoge, le da una educación, lo introduce en la fe. Es a través de él que Dung se bautiza. ¿Con el nombre de Andrés? ¿André Dung? Justo. Lo que pudo ser una transacción comercial se convierte en realidad en un acto de paternidad espiritual. Y esa formación no se queda ahí, claro. Sigue estudiando, aprendiendo y finalmente llega el gran momento de su vida. El 15 de marzo de 1823 es ordenado sacerdote. El viaje es alucinante. Es que es un viaje que rompe cualquier molde. De niño vendido a pastor de una comunidad. Y lo que es fascinante aquí es cómo esta historia desafía un poco nuestra idea moderna de vocación. Hoy pensamos en una llamada muy personal, un discernimiento tranquilo. Sí, como un proceso muy interior. Exacto. Su vocación, en cambio, nace del desarraigo y es forjada por la comunidad. Es la comunidad cristiana, a través de ese catequista, la que lo rescata y cultiva su fe. Es un buen punto. Esto nos muestra un modelo de fe que es profundamente comunitario. Nadie se salva solo, y a veces la llamada de Dios llega por los caminos más inesperados y humanamente dolorosos. Su primer seminario fue la propia vida. Es una trayectoria increíble, sí, pero claro, ser sacerdote en el Vietnam de esa época no era precisamente un camino tranquilo. Para nada. De hecho, fue justo ahí cuando su vida pasó de ser una historia de superación a una de supervivencia constante. Exacto. El sacerdocio lo puso directamente en el punto de mira de las autoridades del emperador Minh Quang. La persecución no era algo esporádico. No. Era una política de Estado. Sistemática. Para erradicar el catolicismo. Y aquí vemos un rasgo muy interesante de su carácter. En lugar de esconderse y, abandonar su misión, busca la manera de seguir. De seguir adelante, sí. La fuente nos cuenta que cambió su nombre a Lac. A Lac, sí. Para poder moverse con más libertad y evitar ser capturado. Por eso lo conocemos como Andrés Dunglac. Me llama la atención este cambio de nombre. Podría verse casi como un engaño, ¿no? Es una atención fascinante, pero no. No lo veían como un engaño, sino como prudencia. Hay una larga tradición en la historia de la Iglesia sobre la astucia para proteger la misión. Pensemos en los cristianos en las catacumbas de Roma. Claro, es verdad. El nombre Lac no era una nueva identidad para ocultar quién era en su interior. Era un alias para poder seguir siendo quien era. Un sacerdote para su gente. No era una estrategia de falsedad, sino de resistencia. Entiendo. Dung era su identidad bautismal, su ser profundo. Lac era la herramienta que usaba para proteger esa identidad y poder compartirla. Una resistencia que, por desgracia, no pudo durar para siempre. La persecución era demasiado intensa y al final lo capturaron. Sí. Y aquí hay un detalle en la fuente que me parece crucial, porque habla de la fe de toda la comunidad.
No fue arrestado solo. No, eso es importante. Lo capturaron junto a otro sacerdote, Pedro Trumbantí, que era quien le había dado refugio. Esto nos dice que dar cobijo a un sacerdote era jugarse la vida, y aún así la gente lo hacía. Y eso nos lleva directamente al núcleo del conflicto. Cuando los capturaban, el dilema al que los enfrentaban era brutalmente simple. A ver, No se les acusaba de espionaje ni de traición política, en el sentido que entendemos hoy. La exigencia de las autoridades era un acto simbólico: pisotear la cruz, abjurar públicamente de su fe. o sea, no les pedían que dejaran de ser vietnamitas, No, sino que dejaran de ser cristianos. precisamente. Y aquí está la clave del martirio cristiano a lo largo de los siglos. El poder político, ya sea el Imperio Romano o la dinastía Nguyen, no busca necesariamente un acto político. Busca un acto de sumisión interna, la quiebra de la conciencia. Uf, qué fuerte. Lo que se exige es que la lealtad última del individuo sea hacia el Estado, no hacia Dios. Por eso negarse a pisotear una cruz no es un acto de rebelión política, es una afirmación de una soberanía interior que el Estado no puede tocar. Es una idea muy poderosa. Y esa fue la lección a la que se enfrentaron Andrés y Pedro. La fuente es muy clara. Su condena a muerte llegó por negarse a abjurar. No había otro crimen. Ninguno. Y por eso su ejecución, el 21 de diciembre de 1839, no es vista por la Iglesia como una derrota o un simple final trágico. ¿Es otra cosa? Es el testimonio supremo. La palabra mártir viene del griego y significa testigo. Con su muerte, ellos dieron el testimonio definitivo de su fe. Fueron decapitados y ese acto selló su historia en la tierra, pero la proyectó a la eternidad desde la perspectiva creyente. Pero para la Iglesia, como dices, ese tipo de muerte no es un final, es una semilla. La pregunta evidente es, ¿cómo germinó esa semilla? ¿Qué pasó después para que hoy hablemos de San Andrés Dumblac? Pues es un proceso largo, que muestra cómo la Iglesia medita y reconoce la importancia de estos testimonios. No es algo inmediato. No, Tuvieron que pasar más de 60 años para el primer reconocimiento oficial. 60 años. Eso es mucho tiempo. ¿Cuál fue ese primer paso? Fue la beatificación por parte del Papa León XIII el 24 de noviembre de 1900. La beatificación es, por así decirlo, el penúltimo escalón. ¿De acuerdo? Es un reconocimiento de que una persona vivió una vida de santidad, que está en el cielo, y permita su culto a nivel local o en su orden religiosa. Pero el gran paso, el que lo hace universal, llegó casi un siglo después. Casi otro siglo más, el 19 de junio de 1988, con el Papa Juan Pablo II, que lo canoniza, lo declara santo. Pero aquí hay un detalle en la fuente que me parece que cambia toda la perspectiva. No lo canonizó a él solo, ¿verdad? Y esa es la clave de todo este asunto. Andrés Dumblac fue canonizado, y cito, junto a unos 116 compañeros mártires vietnamitas. Esto es fundamental. Es que eso lo cambia todo. La Iglesia no estaba elevando a los altares a un héroe solitario. A veces nos centramos en un nombre, pero esto es el reconocimiento a todo un movimiento, a toda una comunidad que sufrió. Exactamente. Lo que Juan Pablo II reconoció fue el martirio de la Iglesia en Vietnam en su conjunto. En ese grupo de 117 mártires hay de todo. Ah, ¿sí? Hay 8 obispos, 50 sacerdotes, tanto vietnamitas como misioneros europeos. Misioneros también, claro. Oye, sobre todo españoles y franceses, sí. Y 59 laicos. Y entre los laicos había catequistas, soldados, médicos, padres y madres de familia, incluso un niño de 9 años. ¿Un niño? Es un mosaico que representa a toda la Iglesia. Andrés Dumblac es la figura más conocida, la que da nombre al grupo, pero su historia es la historia de miles. Se calcula que durante las persecuciones en Vietnam murieron entre 130.000 y 300.000 personas. ¡Qué barbaridad! Estos 117 son sus representantes ante la Iglesia Universal. Entiendo. Entonces, al celebrar a San Andrés Dumblac, en realidad se está celebrando la fe de un pueblo entero que resistió. Esto le da una dimensión mucho más profunda. Mucho más. Y hoy en día, ¿cómo se refleja esto en la Iglesia? ¿Cómo se le recuerda? Pues esa idea de colectivo se mantiene en su celebración. Su fiesta litúrgica es el 24 de noviembre, la misma fecha de la beatificación. Ah, claro. Y es la fiesta de San Andrés Dumblac y compañeros mártires. No se celebra uno, se celebra a todos. Y la fuente menciona algo sobre su importancia en el calendario, el rango de memoria obligatoria. Suena muy técnico, pero supongo que tiene un significado importante. Lo tiene.
Para quienes no estén tan familiarizados con la liturgia, en la Iglesia hay distintos grados de celebraciones. Una memoria libre es opcional, ¿Vale? pero una memoria obligatoria significa que ese día, en cualquier misa católica del rito latino en cualquier parte del mundo, se debe hacer memoria de estos santos. Ah, mira. Es la forma que tiene la Iglesia de decir, esta historia no es solo para los vietnamitas, no es una anécdota local. El testimonio de fidelidad hasta la muerte es un mensaje esencial para cualquier creyente, en cualquier cultura y en cualquier época. Es patrimonio de la fe universal. Es una forma de mantener viva su historia y su mensaje para todos. Por último, la fuente habla de sus símbolos, de cómo se le representa en el arte. Menciona la cruz y la palma del martirio. La cruz es obvia, pero La palma. la palma es un símbolo cristiano antiquísimo, que viene directamente del mundo romano. En Roma, la palma era un símbolo de victoria. Ah, sí. Se le daba a los gladiadores vencedores, a los atletas. Y los primeros cristianos adoptaron este símbolo para sus mártires. Qué interesante. Representa la victoria, pero no sobre un oponente en la arena, sino sobre la muerte misma. Es el símbolo de que, aunque fueron ejecutados, alcanzaron la verdadera victoria, la vida eterna. Entendido. Así que ver a un santo con una palma es una señal visual inmediata de que es un mártir. Resume su vida en un instante. La fe por la que vivió, la cruz y la victoria que alcanzó con su muerte, la palma. De acuerdo. Hagamos un resumen de este viaje. Empezamos con un niño, Jung, vendido por sus padres en la pobreza más extrema. Vimos cómo ese acto terrible lo puso paradójicamente en el camino de la fe hasta ser sacerdote. Un camino increíble. Luego, para sobrevivir, se convierte en Lac, el sacerdote ingenioso e irresistente. Y finalmente, tras su captura y su negativa a abandonar su fe, llega el martirio. Y ese martirio lo transforma en San Andrés Jung Lac, el rostro visible de todo un pueblo mártir. Y un santo para toda la Iglesia. Es una narrativa de una fuerza increíble. Va de lo más bajo a lo más alto, de ser tratado como una mercancía a ser venerado en los altares. La idea que me queda resonando con más fuerza es esa capacidad de resistencia de la fe. No solo la suya, sino la de toda una comunidad que prefirió morir antes que renunciar a sus convicciones, frente a la presión más brutal que uno pueda imaginar. Sin duda. Y creo que esto nos deja con una reflexión final. Una idea para que la audiencia la medite un poco. A ver. La historia de Andrés Dung Lac y sus compañeros ocurrió hace casi 2 siglos, en un contexto que nos parece muy lejano. Su elección de morir antes que pisotear una cruz plantea una pregunta que en el fondo no tiene fecha de caducidad. Una pregunta que nos llega hasta hoy, aunque nuestras circunstancias sean totalmente distintas. Exacto. Hoy, en nuestra sociedad, rara vez nos enfrentamos a una elección de vida o muerte por nuestras creencias. Pero la historia de estos mártires nos obliga a preguntarnos por la calidad de nuestra propia convicción. En un mundo que a menudo valora la comodidad, el consenso, el evitar el conflicto por encima de todo, ¿qué valor le damos a aquello en lo que creemos? La pregunta que nos deja su testimonio no es tanto si moriríamos por nuestra fe. Es más sutil. Es más sutil y mucho más cotidiana. Es por qué cosas estamos dispuestos a vivir de verdad. ¿Dónde están nuestras pequeñas elecciones diarias entre la conveniencia y la coherencia? Claro. Entre ceder a la presión social o mantenernos fieles a nuestros principios. Quizás el martirio hoy no se vive frente a un verdugo, sino en la fidelidad de las pequeñas cosas, frente a la indiferencia o a una cultura que a menudo considera la fe como algo irrelevante. Es una pregunta que la vida de San Andrés Dung Lac deja resonando con mucha fuerza.